Bueno, buenos días. Siguiendo con lo que es la materia materno-infantil, vamos a ver la primera unidad, donde nos vemos este tema que se llama Epidemiología del Grupo Materno-Infantil, impartido por su profesora Brenda Valdés Carlos. Vamos a ver primeramente lo que es la fisiopatología. Primeramente, la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. La OMS la define como la muerte de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo. Vemos que hay muchas causas de mortalidad materna. Entre las principales podemos enlistar: número 1, los estados hipertensivos del embarazo, con un 25% de causas maternas. Estos suceden principalmente lo que son hipertensivos antes de embarazo, la preeclampsia o eclampsia, en las primeras 20 semanas de gestación o hasta de 4 a 6 semanas postparto. La segunda causa de mortalidad vemos que es la hemorragia postparto, y vemos aquí que es el 19.6%. Esta hemorragia postparto se caracteriza por la pérdida sanguínea de 500 mililitros después del parto o 100 mililitros después de las cesáreas. Entonces esto conlleva principalmente a lo que son estados de choque y pues falla multiorgánica en la mujer embarazada. La otra causa de mortalidad vemos que son los abortos, que es el 10%. Estos principalmente ocurren por infecciones, por golpes, por alguna patología propia de la mujer o del feto. También la sepsis puerperal, que vemos el 15%. Esa sepsis ocurre por infecciones ya sea bacterianas, virales o por hongos. La otra causa no específica, como el VIH y enfermedades respiratorias, en un 4.6%. Y el número 6 de causas: infección del tracto urinario. Estas van ligadas prácticamente con lo que es el aborto y son muy comunes durante la etapa del embarazo, tener una infección de tracto urinario por la misma fisiología del embarazo. Ocurre entre el periodo transcurrido entre la ruptura de las membranas también, o nacimiento, y los 42 días siguientes del parto. Otro concepto más de lo que es esta parte de la mortalidad materno-infantil, vamos a ver que en los infantes, las mujeres embarazadas, puede ocasionar un sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal agudo o distrés fetal es un término que se usa en obstetricia para referirse a un estado que altera la fisiología fetal antes o durante el parto, de tal modo que es probable su muerte o la aparición de lesiones permanentes en un periodo relativamente breve. O sea que al momento de nacer el bebé puede presentar complicaciones al momento de nacer. Posteriormente, en horas o días después de su nacimiento, puede presentar complicaciones graves y puede fallecer este recién nacido. En general, el sufrimiento fetal agudo es causado por un déficit de oxígeno secundario principalmente a insuficiencia en la circulación útero-placentaria. Entonces el niño dentro del útero pues le falta oxígeno y no puede respirar. Por eso que tiene este tipo de sufrimiento fetal. Puede también por la compresión del cordón umbilical y complicaciones fetales como la sepsis o la hemorragia. Entonces puede haber que el niño cuando está
en el momento del nacimiento pues tenga enredado en su cuello el cordón umbilical. Puede tener una vuelta, dos, tres, cuatro vueltas, y esa no lo deja salir a la superficie por medio del parto natural, y tienen que practicar una operación de cesárea para poder ayudar al niño a nacer. Otras complicaciones, como lo muestra aquí, la sepsis, o sea, ya el niño a veces está teniendo ese sufrimiento, ya tiene mucho tiempo teniéndolo, y puede haber una sepsis, una infección fetal, o propiamente la hemorragia. Vemos ahí en la foto de su izquierda, dice el doctor: ¿cómo sabe usted que viene bien el bebé si el que está dentro, y él está dentro y todos estamos afuera? O sea, a eso se refiere que el médico, la enfermera que está al pendiente del trabajo de parto o monitorizando ese trabajo de parto, tiene que estar siempre al pendiente de la frecuencia cardíaca fetal, de los movimientos fetales, porque eso nos puede indicar que el feto, que el bebé va a estar sufriendo dentro del útero y no puede nacer. Esto se puede hacer con un estetoscopio, un PINAR, un ultrasonido fetal. Entonces ahí se da cuenta el ginecobstetra o la enfermera que el niño está teniendo este tipo de problemas. ¿Qué lo produce? Bueno, las primeras complicaciones que pueden causar el sufrimiento fetal son pues desprendimiento de la placenta. El desprendimiento parcial de la placenta ocasiona un sangrado del útero, que significa pérdida de oxígeno y nutrientes para el bebé. Acuérdense que la placenta es parte pues importante del bebé dentro del útero, que le ayuda no solamente a alimentarse, sino también a oxigenarse, a tener nutrientes, etcétera. Y si ésta se desprende, pues puede ocasionar pues un sangrado, y el bebé puede tener un sufrimiento fetal. Otro problema sería el problemas con el cordón umbilical. Al ser el conector de la placenta y el bebé, alguna presión sobre este puede ocasionar igualmente disminución de oxígeno y nutrientes, y anormalidades del líquido amniótico. Anormalidades pues puede ser lo que nosotros le decimos que le falta líquido amniótico, o que tiene demasiado líquido amniótico, polidramnios, que es mucho líquido amniótico, oligodramnios, que es poco líquido amniótico, y eso altera también en lo que es el nacimiento del niño, y puede tener un sufrimiento fetal agudo. Otra causa también es la presencia de meconio. Cuando el bebé elimina sus heces en el vientre, o sea, al momento de nacer no puede nacer el bebé, y ¿qué hace él? Por la lucha de nacer, pues se hace popó adentro, y al se encuentra una coloración verdosa en el líquido amniótico, porque el bebé se hace popó color verde. Se presume que contiene meconio, y puede ser el signo de posmadurez en el embarazo. Entonces ahí hay un sufrimiento fetal agudo. Vemos aquí en la imagen los signos de la certeza del sufrimiento fetal, que dice desaceleraciones tardías mayor del 50%, lo líquido amniótico meconial verdoso brumoso, la frecuencia cardíaca fetal entre 120 y 110, con alteración de la variabilidad, lo que es bradicardia fetal menor de 100 latidos por minuto sostenida, taquicardia con desaceleraciones variables, ausencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal, cuando hay un sufrimiento propiamente fetal, es mayor de 160 latidos por minuto o menor de 120 latidos por minuto. Quiere decir que cuando hay una variabilidad, cuando no está en un solo parámetro, quiere decir que hay un sufrimiento fetal agudo. Perfil epidemiológico en México y Guerrero. Vamos a ver esta parte. El perfil epidemiológico en México: actualmente la mortalidad materna en México
basada en la semana epidemiológica 14 del presente año, está calculada en 30.1 defunciones por cada 1000 nacimientos estimados. Vemos también está representada una reducción del 20.8 puntos respecto a lo registrado de la misma fecha en el año pasado, y más no ha llegado a la meta estimada de los estudios realizados en el 2015, que era 22.3 por cada 1000 nacimientos en el país. O sea que hay un momento en el que está disminuyendo la muerte materna en lo que es el país de México por la implementación de varios programas que ayudan a erradicar pues esta mortalidad tanto materna como infantil. El perfil epidemiológico en Guerrero. En nuestro estado de Guerrero radica entre las primeras 10 entidades federativas con mayor mortalidad materna. Somos de los primeros lugares de muertes maternas en el país, siendo este el número 8 con un promedio de 39 por cada 1000 nacimientos. Las expectativas para el año 2018 en nuestro estado, al igual que a nivel nacional, tampoco fueron alcanzadas, ya que se esperaba una mortalidad materna con un promedio de 23 aproximadamente, pero hubo una diferencia entre lo esperado y lo obtenido del 16, entonces del 16%. Entonces hace un año aumentó lo que fue la mortalidad materna del estado. Un año posterior, que fue en el 2017, bajamos la tasa de mortalidad materna significativamente, pero el año pasado pues volvió a subir esa tasa de mortalidad materna infantil. Vemos aquí también la mortalidad materna por entidad federativa. Vemos varios estados que pues tienen esta problemática de mortalidad materna. También vemos la muerte materna por causa básica, las principales complicaciones durante el parto o la cesárea de la mujer embarazada. Vemos que en primer lugar se encuentra la principal complicación de defunciones, la hemorragia obstétrica, 21.2%, enfermedad hipertensiva, lo que es la preeclampsia, eclampsia, edema, proteinuria, que complica el embarazo, parto y puerperio. Vemos el 18.9%, en tercer lugar el aborto, el 8%, la embolia obstétrica, el 6.7%, enfermedad del sistema respiratorio que se complica en el embarazo, parto y puerperio, el 5.8%, otras complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, el 4.8%, lo que es la sepsis y otras infecciones puerperales, el 4.5%, muerte obstétrica de causa no específica, el 1%, lo que es la tuberculosis, que complica en el embarazo, parto y puerperio, que también es una enfermedad que es rara en la mujer embarazada, pero puede suceder, el 1%. La mola hidatiforme inespecífica, lo que es el embarazo molar, el 0.3%. Acuérdense que en la mola o embarazo molar pues no hay un feto propiamente, sino son como si fueran racimitos de uvas, no se, no se forma un bebé, sino se forman como si fueran unos pequeños tumores, y puede haber mucho sangrado y puede haber una muerte materna por esa causa. Causas maternas indirectas o infecciosas, puede ser pues muertes de la madre por caídas, por violencia, por otras causas indirectas, no propiamente infecciosas, causas maternas indirectas infecciosas, y otras causas, accidentes, etcétera, y sin clasificación el 1.3%. Vemos el punto número 4, que es la transición del comportamiento epidemiológico antes de los 40, durante los años 40, los 90 y la actualidad. Vemos aquí el año de 1921. Se empezó a ver ya lo que fue
una mirada hacia las muertes maternas en el mundo. Y en 1921 se hace el primer Congreso Mexicano del Niño, se pospuso la protección de la madre y el niño. En 1929 se realiza en el establecimiento de los centros de materno-infantil la casa de maternidad. ¿Qué pasaba en esta casa de maternidad? Pues se atendía a todas las mujeres embarazadas propiamente, como si fuera un hospital propiamente pura mujer embarazada. Se les daba la atención prioritaria a la mujer en esta etapa. En 1930 lo que reportaba la muerte materna en descenso a casi 60 por 100,000 nuevos casos de nacimientos, y en 1944 con el surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, se señala con 35 por 100,000 nuevos nacimientos vivos. En Colima y Morelos se redujeron 64.4% o más. Hay que recordar que de conformidad con la ODM, México se comprometió a reducir la razón de muerte materna en un 75% para el 2015. Dada la tendencia actual, es muy probable que el Estado mexicano no pueda cumplirlo, porque todavía existe mucha muerte materna, pero varios hospitales se han dado la tarea en programas de prevención para ayudar a disminuir esta tasa de mortalidad materna infantil. Número 5. La influencia del comportamiento económico en la transición de la estructura social y como consecuencia a la estructura epidemiológica. Vemos aquí en 1940 a 1970 la economía industrializada iba en crecimiento económico y la mejoría del país. En 1980 se crearon los programas de asistencia social y posteriormente se creó lo que fue el IMSS y el ISSSTE para la atención de mayor número de embarazadas y reducción de lo que eran las muertes maternas, y se comienza a educar a la población en cuanto a temas de salud, lo que era métodos anticonceptivos, lo que era planificación familiar, y todo esto para ayudar a disminuir las muertes materno-infantiles. Número 6. La influencia del componente político en la transición de la estructura social y como consecuencia de la estructura epidemiológica. Vemos aquí que existen leyes para la correcta atención de la mujer durante el embarazo y después del embarazo. La finalidad de hay una norma que se publicó primeramente en 1993, posteriormente en el 2012 y fue actualizada en el 2016, hace unos 3 años atrás. Fue llamada así se llama la norma 007 de la Secretaría de Salud del año 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. La finalidad de esta norma es prevenir daños obstétricos, prevenir riesgos para la salud de la madre y el hijo, y los riesgos que deben de ser detectados y tratados con éxito para prevenir muertes materno-infantil, mediante la aplicación de procedimientos para la atención de uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades preventivas. Entonces, en esta norma principalmente se habla desde que la mujer se piensa embarazar, que es lo que debe de platicarlo con su pareja, debe de vitaminarse, debe de acudir a su centro de salud para su control prenatal, se debe medicar, por ejemplo, con vitaminas, ácido fólico, hierro, lo que es sus vacunas, el toxoide tetánico, etcétera, y su control trimestral de su embarazo con estudios de laboratorio, adecuada alimentación,
todos los cuidados de una mujer embarazada para que no haya complicaciones durante el parto, durante el puerperio y durante el embarazo. Entonces todo eso va encaminado a la salud de la mujer y del recién nacido. Número 7. Influencia del componente demográfico en la transición de la estructura social y como consecuencia la estructura epidemiológica. Las culturas se transforman constantemente influenciadas por aspectos históricos. La Revolución Mexicana y el cardenismo se caracterizaron por la lucha de los derechos y la propiedad nacional. Los movimientos sociales de los 60 exigían mejoras en la educación y la salud. Se influyó en la forma de pensar de la sociedad y se logró reducir la mortalidad materna. Entonces ahí ya le daban más prioridad a las necesidades de la mujer. Ya veían a una mujer con derechos, que tenía derecho tanto a la educación como a la salud y prevención de este tipo de muertes que en antaño pues sucedían muy frecuentemente. Número 8. Influencia del componente cultural, la transición de la estructura social y como consecuencia la estructura epidemiológica. Un conjunto de componentes del entorno social. ¿Cuáles son estos? Como la cultura, características ambientales y principalmente el nivel educativo y socioeconómico. Eso lo que prevenía o potencializa lo que es la muerte materna. La cultura, pues acuérdense que todos tenemos culturas diferentes, venimos de diferentes culturas, pero la cultura machista es la que luego hacía que pues la mujer no pudiera pues tener lo que fuera un método anticonceptivo, hacían lo que los maridos decían, entonces esa cultura era pues dañina para ese tipo de mujeres que tenían riesgo de una muerte materna. Características ambientales, mujeres que viven o vivían en ambientes muy tóxicos, ambientes de contaminación, donde había cultivos que dañaban, por ejemplo, el feto, donde algunos ambientes dañinos durante ese periodo del embarazo. El nivel educativo, las mujeres no tenían el mismo derecho. ¿Por qué? Porque a veces no sabían leer, eh, dependían de otras personas para tomar una decisión propia. Y el socioeconómico, que tiene que ver principalmente pues con el nivel. Si era demasiado pobre la mujer, pues no tenía derecho a la salud, no tenía las posibilidades, por ejemplo, de comer sanamente, de comer adecuadamente, de tomar sus vitaminas, de ponerse una vacuna o de trasladarse a su centro de salud para tener todos estos beneficios. Y aquí han influido en la incidencia en tanto al acceso a los servicios médicos y el cuidado durante el embarazo, como les comenté. Igual personas que vivían lejos o en la sierra, de la montaña, pues les costaba trasladarse al centro de salud más cercano, más que nada por el dinero también. El cuidado durante el embarazo, no tenían las posibilidades o no lo hacían propiamente pues con una guía médica para que no tuvieran complicaciones, lo que refleja la vulnerabilidad de las mujeres indígenas que han sido marginadas, este tipo de personas de escasos recursos, adolescentes y aquellas que no han recibido educación, por lo mismo de que pues hacen lo que su marido, sus suegras, otras personas opinan y lo que ellas sienten pues no se toma en cuenta. Número 9. Descripción del acceso a los servicios de salud para la atención del padecimiento. Ha sido limitado o favorecido en la inequidad y la desigualdad social en Guerrero. Es una pregunta. Desde el 2010 se ha puesto
en implementación de estrategias integrales para la reducción de la muerte materna, una óptima calidad en la atención médica y de salud. ¿A qué se refiere? Pues que tiene que ser un seguimiento médico a los centros de salud, a los hospitales, de calidad y calidez hacia este tipo de mujeres embarazadas, el manejo de sus complicaciones, si es que la mujer tuviese alguna complicación durante el embarazo, si tuviera preeclampsia, si tuviera alguna, por ejemplo, diabetes gestacional, pues el manejo es diferente porque ella tendría que manejarlo un ginecobstetra con medidas rigurosas de estar checando sus ultrasonidos, sus estudios de laboratorios, etcétera. Acceso universal a esta atención. Todas las mujeres embarazadas tienen el derecho, todas tienen el acceso. Cualquier tipo de personas pueden tener, que están embarazadas, pueden acceder a este tipo de atención de salud, no importa su estado pues social, si es pobre, rica o no es, o si tiene, eh, si no sabe leer, todas las mujeres tienen derecho a la atención de salud. Reducción de inequidades para la toma de decisiones de la madre. Entonces aquí no solo toma la decisión el marido o la suegra o la hermana, sino que ella tiene que tomar su propia decisión, la mujer que está embarazada. Más aún así, no se ha logrado el objetivo según la Sociedad de Ginecobstetras. ¿Qué pasa aquí? ¿En qué hemos fallado? Fallas en la calidad de atención del parto y la emergencia obstétrica. Sí hemos fallado. Programas preventivos, lo que es el toxoide tetánico y planificación familiar. Los centros de salud están encaminados a hacer visitas domiciliarias a las mujeres embarazadas que saben que están embarazadas, tienen que ir a su domicilio a aplicarles vacunas. Si está una mujer en estado fértil, pues se les da la plática de planificación familiar, se les oferta pues algunos anticonceptivos para el control prenatal, calidad de atención prenatal, así como factores no previsibles para el estado como factores de riesgo, malas condiciones de vivienda y hacinamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo previsibles? Pues por ejemplo una mujer que es joven o una mujer añosa tiene un factor de riesgo que se puede prevenir. Por ejemplo, si tiene 16 años, está en edad fértil, pues si utiliza un método anticonceptivo, pues puede prevenir un embarazo temprano y pues complicaciones durante ese embarazo. Malas condiciones de la vivienda, pues y hacinamiento, pues las malas condiciones ayudan a que tengan problemas por el hacinamiento durante esta etapa. Bajo nivel socioeconómico, ¿por qué? Porque no tienen a veces que comer, no tienen para alimentarse sanamente lo necesario, no están aportando nutrientes óptimos para el crecimiento del niño. La edad en cualquiera de sus extremos, lo que les comenté, pueden ser adolescentes o mujeres añosas, mayores de 40 años, de 35. El hecho de no tener una pareja que la apoye, ¿por qué? Porque a veces hay muchas madres solteras que tienen muchas complicaciones y al momento que tienen problemas durante su embarazo, pues no hay quien la lleve al hospital, quien la esté apoyando económicamente o quien la ayude si tiene alguna complicación. Aquí está otro gráfico de las fallas en el objetivo según la Asociación de Ginecobstetras. Tiene que ver con la calidad de atención prenatal, el 20%, no hay una buena calidad de la atención. Factores no prevenibles, o sea, que son inevitables, el 3.40%. Fallas en la calidad de atención en el parto y emergencia obstétrica es la más fuerte, que es el 40%. Entonces, por eso se implementó en el estado y en el país lo que era el código MATER o el código aéreo,
que es el equipo de respuesta inmediata. Cuando una mujer llega a un hospital, pues está ese equipo para prevenir, para ayudar a esa emergencia obstétrica y no haya fallecimientos maternos e infantiles. Otra parte son los programas preventivos, lo que son el toxoide tetánico y planificación familiar, que es el 36.6%. Número 10. Cómo la familia puede aportar mejoras o, de, o detrimentos a la recuperación de las madres en la comunidad. O sea, cómo la familia apoya a estas mujeres embarazadas. Primeramente, se debe garantizar la educación a las adolescentes, a las mujeres que están en edad fértil, por parte de los padres, así como el conocimiento de una correcta planificación familiar. Ojo, nuestras mujeres adolescentes en edad fértil, hay una tasa alta de embarazos no deseados por adolescentes. Y estos adolescentes pues principalmente pues son muy jóvenes, están en la escuela, tienen que dejar de estudiar por estar al cuidado del recién nacido y truncan su vida. Entonces hay otras que son muy pequeñas, ha habido embarazos de niños de 10 años, de 12 años, de 15 años, que no saben cómo educar o atender a un recién nacido. Y el retraso de la vida sexual en adolescentes reduciría un alto porcentaje de mortalidad y complicaciones durante el embarazo. Puede ser ese retraso o puede ser simplemente la educación de estas adolescentes, tanto cómo utilizar un método anticonceptivo, cómo pueden educar eficientemente, tener la confianza con ese adolescente para que no tenga ese embarazo no deseado. Pues número 11, conclusión. La mortalidad materno-infantil se considera un problema de salud pública. Ya tiene una gran influencia en cuanto al entorno, evolución y transición en la sociedad. Entonces estamos frente a una epidemia, porque sí es muy constante que pues varios estados tengan esta mortalidad materno-infantil. Además de que los factores económicos y culturales juegan un papel importante en el acceso a los servicios de salud, dejando vulnerables a varios grupos sociales, como serían las adolescentes, los grupos indígenas y las personas con un bajo nivel socioeconómico. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de poblaciones, ya que son vulnerables a tener este tipo de problemas durante el embarazo. Este problema a lo largo de los años ha ido disminuyendo, mas no se ha logrado llegar a la meta establecida epidemiológicamente. Esto indica que es un problema y que no ha habido una adecuada implementación de estrategias para resolverlo. Se está llevando muchas estrategias de prevención. En varios centros de salud se ha capacitado el personal médico y de enfermería en hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, para prevenir una muerte materna. Entonces, sí estamos trabajando en ello, pero tenemos que ver que es un problema muy grande y que los resultados van a ser pues muy lentos, por lo mismo de que hay muchas situaciones que en el país todavía no se solucionan. Por lo cual nosotros proponemos que debe de haber una implementación de estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? Son varias. Primeramente, fortalecer el núcleo familiar. Si hay un buen núcleo familiar, va a haber una planificación de los embarazos deseados y eso va a prevenir complicaciones maternas. Implementar una mejor educación sexual y conocimiento de métodos anticonceptivos. Entonces, estos métodos ofertados pues son útiles y las mujeres que desean espaciar sus embarazos pues les resulta muy cómodo, aparte de la situación económica en la que vivimos, pues que ellas puedan elegir cuántos hijos desean tener junto con su pareja. Implementar un control prenatal riguroso y con personas capacitadas. Detectar las enfermedades maternas y las posibles complicaciones del embarazo.
Entonces, por ejemplo, si una mujer añosa se embaraza, pues es una mujer de riesgo. Igual si una adolescente. Entonces, todos esos tipos de personas tienen que llevar un control prenatal muy riguroso para detectar esas complicaciones que pueden suceder durante el embarazo, el parto y el puerperio. Fomentar el autocuidado y la nutrición perinatal. La mujer sobre el autocuidado tiene que ver con lo que es su alimentación, tiene que ver con lo que es su limpieza, su higiene personal, lo que es cuidarse de toxinas, hacer ejercicios, cosas de esas para que prevenir una complicación durante ese embarazo. Limitar la aplicación de cesáreas. Las cesáreas mm, es como ahorita las cesáreas hay un alto índice de ellas en todo el país. Eh, una cesárea no es lo ideal. Lo ideal sería un parto natural, porque es algo fisiológico, algo que el cuerpo está diseñado a hacer. Pero si hay una cesárea, ¿qué pasa? Que hay complicaciones. Si está indicada la cesárea por sufrimiento fetal, pues no hay problema, pero si está indicada nada más porque la mujer no quiere parir, pues ahí sí tenemos un problema, porque una cesárea puede tener complicaciones tanto en la anestesia, tanto para el recién nacido. Hay estudios que indican que recién nacidos que pues tienen un nacimiento por cesárea tienen más riesgo de enfermarse en su etapa adulta, pueden tener obesidad, etcétera, o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y para la mujer, pues lo que es la anestesia también les puede tener consecuencias posteriores. Entonces es muy riesgoso una cesárea. Entonces fomentar siempre el parto natural entre las embarazadas. Además de implementaciones de planes de emergencia para la madre en el momento del parto, conocer el lugar de atención del parto y las unidades médicas, decirle, de hecho ahorita en lo que es la región hay una casa que se llama Casa AME que ayuda a las embarazadas, por ejemplo si la mujer viene de la sierra, pues para que se quede cerca del hospital, que la puede atender, que le puede ofertar un parto o una cesárea, se queda ahí en esa casa, la están vigilando, este, para que no tenga problemas durante su traslado al hospital. Otro punto es darle a conocer los factores indicativos de una urgencia. Entonces decirle, mire madre, por ejemplo, si tiene pues preeclampsia, mire madre, si usted se siente mareada, si ve lucecitas, si oye sonidos en sus oídos, si se siente que cansada, si empieza con vómito, etcétera. O sea, se le dan los factores de riesgo durante una urgencia, o si empieza a sangrar, o si empieza a sentir que su bebé ya no se está moviendo, acuda al área de urgencias del hospital para que sea atendida de urgencia. Pero principalmente la capacitación. Aquí hablamos principalmente también de la capacitación que se está dando al personal médico y de enfermería ante las complicaciones obstétricas posibles, así como la asignación de atención obstétrica y perinatal hasta que ambos se encuentren libres de riesgos de mortalidad. Entonces, todos los centros de salud, el hospital, los hospitales de segundo y tercer nivel se están capacitando para una atención de calidad a este tipo de embarazadas, de calidad y calidez. Que estas mujeres se sientan seguras en un hospital, que no tengan miedo de tener una complicación, de perder su vida en un hospital, que vean que se les está dando una atención segura y que no tienen el riesgo de que pues fallezca ya sea ella o su bebé. Entonces todo esto se nos está capacitando consecutivamente para atender este tipo de urgencias y no haya ese tipo de mortalidad materno-infantil. Aquí hay unas bibliografías por puntos
Y bueno, esta fue la clase de hoy de la primera unidad. Espero sus comentarios o dudas. Estoy a sus órdenes. Si gustan por vía WhatsApp, por medio de la plataforma, me pueden llamar o mandar un mensaje para saber sus dudas o comentarios. Gracias.